Queridos amigos y hermanos en Cristo, primero que todo, feliz sábado. Eh, para este día quiero que revisemos una instrucción de Jesucristo. Él dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesucristo nos conmina a convertirnos en algo muy especial. Vosotros sois la luz del mundo. Filipenses 2, versículo 15, el apóstol Pablo dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Por lo tanto, el apóstol Pablo también tenía claro el concepto de lo que significaba ser luz del mundo. Él nos llama luminares del mundo. Resplandecemos, dice, como luminares en el mundo. Y esta condición, este llamado a hacer luz al mundo, requiere de ciertos aspectos que debemos considerar. Para hacer al mundo, luz al mundo, primero tenemos que aprender que debemos seguir un camino. Lucas 1:6 dice, y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Una de las condiciones para que nosotros podamos ser luz al mundo, una de las cosas que tenemos que tener claro es que debemos ser, como lo decía el apóstol Pablo en el versículo anterior, irreprensibles. Si ustedes se fijan, lo que acabo de leer de Lucas 1:6, referente a Zacarías y Elizabeth, padres de Juan el Bautista, dice que ellos también andaban sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Lo importante entonces es que para que nosotros podamos ser luz al mundo, tenemos que aprender a caminar como hijos irreprensibles de Dios. Y para eso nosotros necesitamos conocer cuáles son las reprensiones que Dios les hace a su pueblo continuamente. Génesis 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 24 de Génesis 5 dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Lo que estoy comenzando a leer ahora es cómo los varones de la antigüedad, de la escritura, de la historia bíblica, ellos caminaban con Dios. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 17:1 dice, y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Miren lo que dice Job 1. Hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. En Job nosotros podemos ver las condiciones que un varón cristiano debe alcanzar el día de hoy si lo que quiere ser es ser luz al mundo. Job 23:10. Mas él dice, conoció mi camino, probaráme y saldré como oro. Mis pies tomaron su rastro, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. El caminar con Dios, el ser hijos irreprensibles, es un requisito o una condición que nosotros debemos alcanzar si queremos ser luminarias dentro de este mundo que está sometido a las tinieblas, al principado y a la potestad de nuestro enemigo. En el libro de los Hechos, el camino fue uno de los primeros nombres que se le dio al cristianismo. En Hechos 9:2, Pablo fue enviado a perseguir a todas las personas que pertenecían al camino. En Hechos 18:25,
Apolo fue instruido en el camino del Señor. En Hechos 19:9, en Éfeso estaban aquellos que maldecían el camino. También en Éfeso 19:23, en Hechos 19:23, también en Éfeso hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. En Hechos 22:4, Pablo habla de sus persecuciones sobre la gente de este camino. En Hechos 24:22 leemos que Félix escuchó estas cosas, estando bien informado de este camino. Aquí quiero llevarlos. Nosotros muchas veces escuchamos lo que la Escritura nos indica, nos ofrece bendiciones maravillosas, nos ofrece un estándar de vida distinto, pero no logramos entender cómo debemos alcanzar ese nivel, cómo debemos alcanzar la condición de luminarias para este mundo. Jesucristo decía que nosotros no podemos eh, estar ocultos. Una ciudad, decía Mateo 5, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué? Porque Jesucristo espera de nosotros que conozcamos el camino que nos lleva a hacer luz al mundo, el camino que Él trazó o practicó durante su vida en esta tierra. Pero ese camino está diseñado por Dios desde la fundación del mundo. Y el problema es que nosotros no estamos conociendo ese camino para llegar a esa condición. Miren lo que dice Amós capítulo 3, versículo 3. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de concierto? Es una pregunta. Dos personas no andan juntas si no están de acuerdo. Eso es lo que quiere decir Amós. Y nosotros, para llegar a ser luz del mundo, tenemos que estar de acuerdo con el camino que Dios ha trazado, con las instrucciones que Él nos entrega. Debemos andar en concierto con lo que Dios establece. Juan 14, versículo 6, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la primera decisión que nosotros tenemos que tomar, si queremos realmente ser luz al mundo y queremos comprender lo que esto significa, es la decisión de caminar con Dios. Luego que hemos decidido caminar con Dios, viene una oferta, un regalo, una promesa, llámelo usted como quiera. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el estatus que alcanzamos cuando entendemos que somos luz al mundo. Tito 2.14 dice que se dio a sí mismo, Jesucristo, ¿cierto?, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras. Jesucristo se inmoló en el Calvario de la cruz, ¿para qué? Para separarnos del mundo y hacernos un pueblo especial, ese mismo reino de sacerdotes. Isaías 61.6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestros seréis dichos, comeréis las riquezas de las gentes y con su gloria seréis sublimes. ¿Se fijan? O sea, la responsabilidad de ser luz al mundo nos obliga a vivir de una manera distinta, de acuerdo al camino que Dios ha diseñado para sus reyes y sacerdotes, ese pueblo santo que Él escogió. Pero ese tremendo privilegio también tiene requisitos. Y eso es lo maravilloso de la Escritura, que todas las enseñanzas, todas las instrucciones van entrelazadas unas con otras. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Se fijan? Como antes le hablaba del camino diseñado por Dios para aprender a vivir de acuerdo a lo que Dios ha diseñado y en el fondo para alcanzar esa condición de luminarias dentro del mundo. Ahora Dios mismo nos está hablando de que para que nosotros seamos pueblo
suyo especial tesoro, tenemos que escuchar su voz. Deuteronomio 26:18, y Jehová te ha ensalzado hoy para que le seas su peculiar pueblo, como él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos, y para ponerte por alto sobre todas las gentes que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. La instrucción está dada desde el principio. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que caminar de su mano, como los varones justos y perfectos en la antigüedad ya lo hicieron. Están allí para nosotros, para reprendernos, para hacernos para obligarnos a caminar con Dios, para mostrarnos que ese es el camino que nos conduce a ser la luz del mundo que Jesucristo nos indicaba, a estar en el lugar alto. Este pueblo de Dios está llamado a vivir en lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas. Jeremías 7:23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mandare, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron atrás y no hacia adelante. Esto, queridos, lamentablemente es lo que sucede con el cristianismo actual. El cristianismo en general no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere escuchar las instrucciones de Dios para alcanzar el estatus, la condición que Dios ha diseñado para ellos. Prefiere andar en sus propios consejos y al hacerlo camina hacia atrás y no en la dirección señalada por Dios. No está caminando con Dios. Jesús fue el mejor ejemplo de luz al mundo. Lucas 2:32 dice, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Eso fue una profecía de Simeón, el varón, ¿cierto?, anciano, que recibió a Jesucristo en el templo cuando fue presentado. Él, al verlo, lo tomó y proféticamente dijo que él era la luz para ser revelada a los gentiles, a nosotros, los extranjeros de Israel, y para gloria de su pueblo Israel. Ejemplo de luz. Juan 8:12. Y hablóle Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Juan 9:4. Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Esto lo hace durante la curación de un ciego, entregando luz, no solamente sanidad, no solamente vista a los ciegos, libertad a los esclavos del pecado. Todas esas acciones, todas las enseñanzas de Jesucristo eran luz para el mundo. Mientras Él permaneció en el mundo, fue luz a todos los que le rodearon. Ese es el ejemplo que Él nos da. Y a eso estamos llamados. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En Mateo 4:16, Jesucristo dice que esa profecía se cumple en él. Isaías 42:16. Y guiaré los ciegos por camino que no sabían, haréles pisar por las sendas que no habían conocido. Delante de ellos tornaré las tinieblas en luz y los rodeos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Se fijan? Dios siempre invitándonos a caminar por su camino, a disfrutar de su luz y invitándonos además a ser parte de esa luz para los demás que no han llegado a este conocimiento maravilloso de las instrucciones que Dios tiene para aquellos que han decidido seguir a Jesucristo como su Rey y su Salvador. Y Jesucristo nuevamente nos entrega la fórmula perfecta para enseñarnos a ser luz. Allí en la Gran Comisión, Jesucristo entrega la fórmula perfecta. No es solamente ser bautizados. Hay un requisito previo al bautismo. Dice Mateo 28:19. Por tanto, id
y doctrinad a todos los gentiles. Esa es la fórmula perfecta para que quienes aceptan a Jesucristo logren algún día llegar a ser luz al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que reanudemos que esta toma de fórmula perfecta? ¿Por qué es necesario que nosotros seamos adoctrinados antes de ser bautizados? Porque nosotros los gentiles no entendemos nada de la ley de Dios. Nosotros los gentiles no conocemos a Dios. Es más que tan solo ser bautizados, es más que tan solo aceptar a Jesucristo, es conocer un camino de vida distinto. Eso no lo podemos hacer si no conocemos las instrucciones de Dios. Es decir, nunca vamos a alcanzar el nivel que estamos supuestos a alcanzar, ese de luz al mundo, ese de ciudad asentada en lugar alto, si no conocemos las instrucciones entregadas por Dios a través de toda la historia del pueblo de Israel. Nosotros nos equivocamos, nosotros no queremos escuchar la voz de nuestro Dios y las instrucciones de Jesucristo, las fórmulas perfectas que se entregan en la Escritura para que nosotros alcancemos ese nivel. Nos saltamos pasos y cuando lo hacemos cometemos errores que nos llevan a no cumplir con la misión que estamos llamados a efectuar. Nosotros debemos ser adoctrinados primeramente en las instrucciones de Dios. Lo dice Mateo 28, 19, lo dice Jesucristo claramente. Esa es la fórmula perfecta para que algún día nosotros alcancemos a ser luz al mundo. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. La falta de conocimiento es ignorancia. Y cuando nosotros no tenemos los conocimientos que nos entrega la Escritura, vivimos ajenos a la vida de Dios, al camino que Dios ha diseñado para que en Él andemos. Por lo tanto, no podemos llegar a ser luz al mundo si no entendemos los caminos que Dios ha trazado para nosotros. Dentro de este camino hay una tremenda responsabilidad que nosotros tenemos que aprender a conocer y a poner en práctica. Ezequiel 33:7 dice: Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte, diciendo yo al impío: impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida. Esa es nuestra gran responsabilidad dentro de este proceso de ser luz al mundo. Nosotros, al igual que Ezequiel, somos llamados a ser atalayas. El atalaya era un guardia que permanecía normalmente en una torre alta o en un lugar alto, desde donde podía ver al enemigo, desde donde podía evaluar el peligro y avisarle al pueblo para que se tomaran las medidas necesarias para rescatarlos, para salvar sus vidas, para salir airosos de cualquier problema o dificultad. Y nosotros como cristianos estamos llamados a cumplir exactamente la misma misión, atalayas. Y en nuestra función de atalayas, lo que más necesitamos nosotros es la información, el conocimiento de las instrucciones de Dios. Esto es una figura, el atalaya es una figura de lo que nosotros tenemos que bien comprender. Los discípulos, los apóstoles y los profetas, todos comprendieron su misión. Todos comprendieron esta figura
que era presentada en la antigüedad y cómo ese era su rol importantísimo dentro de la condición de luz al mundo. Hechos 26:18. Pablo está frente al rey Agripa y está explicándole la responsabilidad que le entregó Jesucristo. Dice 26:18 de Hechos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. ¿Se fijan? El apóstol Pablo le está contando al rey Agripa cuál es su responsabilidad. Él entendía esta responsabilidad como atalaya. Él sabía que si él no cumplía con su responsabilidad, tal como lo dice Ezequiel 33, la sangre de aquellos que perecieran por él no llevar el conocimiento, por él no advertir de las faltas en las que vivían, esa sangre iba a ser requerida de sus manos. Efesios 5:8, el apóstol Pablo nuevamente dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y eso implica que nosotros tenemos que entender nuestra responsabilidad, vivir a la altura como hijos irreprensibles y, y poner en práctica esta responsabilidad que Dios nos ha entregado de atalayas. Hechos 18:5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido, apremiado, o sea, eso quiere decir constreñido, se sentía obligado por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo había entendido su error y ahora comprendía su misión. Comprendía que tenía que hacerle entender a otros sus errores. Y sabía que si no lo hacía, si no cumplía, esa sangre de esas personas que vivían en tinieblas, que vivían en error, iba a ser requerida a él. Hechos 20:26 dice, por tanto yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos. Aquí Pablo le está hablando a los ancianos de Éfeso, porque no he rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. ¿Se fijan? Pablo se está desentendiendo de su responsabilidad, pero luego de haber cumplido con su misión, de haberles tratado de hacer entender todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad, dice, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Él ahora, después de haber cumplido su misión, le está aconsejando a los ancianos de Éfeso que ellos cumplan con la misma misión, que cuiden del rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, escuchen, miren lo que dice ahora, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo sin duda fue un gran luminario, una gran luminaria para el mundo, cristiano reciente, para el que recién comenzaba, pero él cumplió a cabalidad con su gran misión. Timoteo fue requerido a cumplir con esa responsabilidad de atalaya. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nosotros estamos llamados a un ministerio. Cuando
Jesucristo nos llamó a su luz admirable, es para que nosotros también seamos luz admirable, para que también sigamos con el ministerio de evangelización, de entrega del conocimiento que Dios nos entrega a través de la Escritura, de todo el conocimiento, no solo de una parte, de todo el conocimiento. El rey David también cumplió con su responsabilidad, Salmo 49, anunciado es justicia en grande congregación. He aquí, no detuve mis labios, Jehová, tú lo sabes. Pone a Dios por testigo, tú lo sabes, que yo he anunciado tu justicia delante de mucha gente, delante de grande congregación, dice. Pedro también fue requerido a cumplir con su responsabilidad. Juan 21, 17 dice, la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesucristo le está hablando a Pedro. Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y apacentar las ovejas significa instruirlas, significa corregirlas, significa amonestarlas, eh, redarguir de pecado, hacer entender en el fondo cuando estamos dentro del camino y cuando estamos fuera del camino. Y para la tarea de evangelización necesitamos perseguir una condición de vida. Eso es lo importante, para que nosotros podamos ser luz al mundo, para que podamos cumplir con nuestra tarea de evangelización, de atalayas, tenemos que adquirir o alcanzar un nivel de vida distinto. Hechos 24:16. Y por esto procuro, dice, yo tener siempre conciencia, sin remordimiento, acerca de Dios y acerca de los hombres. Una conciencia limpia. Hechos 23:1. Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. Es lo mismo que sabía Job. Job sabía que él no había cometido falta porque conocía bien la ley de Dios, conocía bien el camino que Dios había diseñado para que nosotros anduviésemos en él, conocía las instrucciones que Dios entregaba para que aprendiéramos a caminar con él. Lo mismo está diciendo Pablo. Segunda de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo y muy más con vosotros. ¿Se fijan? No con sabiduría carnal, porque el conocimiento de Dios no es sabiduría carnal, son las instrucciones entregadas por su boca para que nosotros aprendamos a vivir con una libre conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Una limpia conciencia. Primera de Tesalonicenses 2:10. Vosotros sois testigos y Dios de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros que creísteis. Somos llamados, queridos, a ser ejemplo. Tito 2:7, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad. Es decir, no solamente la predicación, la evangelización es con palabra, sino con esas palabras puestas en práctica primeramente en nuestra vida. En doctrina, haciendo ver integridad, coherencia, digo yo. Primera de Pedro 5:3, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey, es decir, no aprovechándose de los miembros de la iglesia, sino siendo ejemplos de ellos. Eso es lo que está diciendo Pedro. Filipenses 1:9, y esto ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por Jesucristo y a gloria y loor de Dios. Pablo está invitando a la congregación de Filipo a que abunden en conocimiento del Evangelio, conocimiento de las instrucciones de Dios, para que puedan discernir lo que es mejor, para que aprendan a vivir sinceramente y sin ofensas para el día de Cristo, para el día del retorno de Cristo, o hasta nuestra muerte. Salmo 119:80,
el rey David, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, porque no sea yo avergonzado. O sea, David quería aprender también a ser irreprensible. Sabía que era la única forma de no ser avergonzado. Para cumplir con esta misión, con nuestra responsabilidad y alcanzar la condición que necesitamos, debemos revestirnos de una manera muy especial. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Pablo entendía perfectamente la lucha que nosotros los cristianos enfrentamos día tras día. Él sabía que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el príncipe de este mundo. Él es el que mueve las piezas, el que utiliza en contra de la proliferación del Evangelio y de la sana doctrina a las personas que lamentablemente no tienen el conocimiento de Dios, no tienen claro cuál es el camino de vida que Dios ha trazado para ellos, no saben cómo llegar a ser luz al mundo. Y nos dice Efesios 6, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Nos da una orden, que tomemos toda la armadura de Dios, para que podamos resistir en el día malo. Eso es una advertencia. O sea, primero la orden de tomar toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podamos resistir en el día malo, es una advertencia, y para que podamos estar firmes habiendo acabado todo. Esa es nuestra esperanza, que cuando todo esto termine, nosotros podamos seguir firmes. Pero si no tomamos la armadura de Dios y no entendemos qué significa caminar con Dios y no entendemos la responsabilidad que implica ser luz del mundo y cómo llegamos a ese nivel, difícilmente podremos llegar a estar firmes cuando todo esto acabe. Versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Isaías 11:5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Salmo 119:160 dice, el principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Deuteronomio 4:8 dice, y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Efesios 4:21, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. Para que nosotros podamos estar ceñidos nuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, necesitamos conocer la ley de Dios. Eso es en definitiva. Todos los versículos que le leí hablan de la verdad de Dios, hablan de la justicia desde la perspectiva de Dios, hablan de que la ley de Dios es la única que nos entrega la verdadera justicia de Dios, el conocimiento de la verdad, cómo Jesucristo aplicó esa verdad en su vida día tras día y nos dio ejemplo para que nosotros fuéramos como Él, para que anduviéramos como Él. Si alguien dice, la Escritura, que le conoce a Jesucristo, pero no anda como Él anduvo, el tal es un mentiroso. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. La Escritura nos reprende, nos amonesta, nos enseña, nos indica por dónde tenemos que caminar. ¿Estamos oyendo la voz de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos continuamente. 15, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Estamos leyendo cuál es la armadura de Dios. Efesios 6, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas. ¿Se fijan? Cómo la escritura siempre está en perfecta armonía. La predicación del Evangelio es la voz de los atalayas. Ezequiel 33. Voz de tus atalayas. Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Es importante que ustedes
aprendan a conocer su misión como atalayas y su responsabilidad. No olviden nunca que la sangre de aquellos que están en error y que usted tuvo la oportunidad de anunciarles el peligro, de decirles, ojo con esto, no está de acuerdo al camino diseñado por Dios, está en sus manos la sangre de aquellos. Solamente usted puede liberarse de esa responsabilidad dando a conocer la instrucción que Dios tiene. Una vez que la entrega, usted se libera de esa responsabilidad, porque ya entregó el conocimiento que Dios tiene ahí para que nosotros publiquemos, para que ellos escuchen. Está en ellos el tomar la decisión. Usted como atalaya anuncia el peligro desde lo alto y mientras no lo anuncia, usted es el responsable de esas personas. Pero una vez que usted lo anunció, usted ya no es responsable. La sangre de aquellos que siguen en error y que deciden por cuenta propia, por la dureza de su corazón, seguir en desobediencia a las instrucciones de Dios, ya no es requerida de usted, sino que cada uno se hace responsable de su vida. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio que Dios nos ha entregado. Él quiere que nosotros hagamos lo mismo que Jesucristo hizo. Jesucristo vino a reconciliar al mundo con Dios y nosotros tenemos que hablar de esa misma reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Se fijan la tremenda responsabilidad que nos ha entregado? No es tan sencillo como decir yo soy luz del mundo. ¿Ah? No es tan sencillo como decir yo estoy haciendo bien las cosas. No, tenemos que aprender a ver si estamos haciendo bien las cosas de acuerdo al plan diseñado por Dios, de acuerdo y en conformidad a las instrucciones entregadas por Dios. Aquí no es importante lo que a mí se me ocurre, la forma que yo creo que es la correcta, la intencionalidad que yo le doy. Pablo estaba profundamente convencido de que hacía lo correcto cuando seguía a los primeros cristianos a muerte. Había una convicción profunda y seguridad de lo que él estaba haciendo era correcto, hasta que Jesucristo mismo en espíritu se le presentó y le dijo que era incorrecto. La Escritura hace exactamente lo mismo con nosotros. Nos redarguye de pecado, nos indica cuando estamos en error. No importa la convicción que nosotros tengamos, podemos estar profundamente convencidos, pero también podemos estar profundamente equivocados. Y eso es lo importante que usted entienda, que tiene que analizar su modo de vida, sus acciones, su conciencia con la Escritura en la mano, frente a las Escrituras. Es nuestro espejo en el cual debemos analizar nuestra vida. Versículo 16. Sobre todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si nosotros tenemos una fe bien fundamentada en la Escritura, no tenga la menor duda, usted puede vencer al mundo. Pero bien fundamentada en la Escritura, porque no es importante la fe, sino en quién hemos creído. Y si nosotros hemos creído en Jesucristo, tenemos que saber en qué Él fundamentaba su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de sentir. Porque nosotros tenemos que ser seguidores de su ejemplo, imitadores de Él, andar como Él anduvo. Esa es nuestra fe, esa es una fe verdadera. La fe verdadera es la que nos obliga a avanzar, a tomar decisiones, a tomar acciones que corrijan nuestra forma equivocada de pensar y de vivir. No basta tan solo con creer, eso no es fe, esa al menos no es una fe completa. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él.
Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Se fijan? Normalmente decimos nosotros Dios es amor, Dios nos pide que amemos, que le amemos a Él, que amemos al prójimo, pero no entendemos todo el contexto. Aquí nos aclara la Escritura que cuando nosotros, o sea, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, es decir, a nuestro prójimo, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es lo que les decía antes. Nosotros tenemos que entender bien en qué estamos fundamentando nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza. ¿Estamos capacitados para defender aquello en lo que hemos creído? ¿Hemos entendido cabalmente el camino diseñado por Dios? ¿Podemos defenderlo? ¿Sabemos qué implica? ¿Sabemos nuestras responsabilidades? ¿Sabemos hasta dónde Dios nos invita a avanzar? ¿Cuál es el nivel que estamos requeridos a alcanzar? ¿Tenemos todos esos conceptos claros? Si no los tenemos, no podemos defender nuestra fe. Con mansedumbre. Mateo 4, versículo 3. Y llegándose a él el tentador, esto es muy importante, dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está. Es verdad lo que yo les estoy diciendo, nuestra fe debe ser bien fundamentada para que surta el efecto que debe surtir en nuestra vida cristiana, para que sea un escudo con el cual podamos detener los dardos del fuego del maligno. Así lo hizo Jesucristo, con un conocimiento cabal de la Escritura, que además había sido escrita por Él, por Dios. Pero Él la conocía plenamente. Y si Él la conocía plenamente, nosotros tenemos que conocerla a cabalidad, para que podamos detener los dardos del enemigo. Con un escrito está, venció 3 veces o detuvo 3 veces las tentaciones del enemigo Satanás. Así lo hizo Jesucristo. Cuando Satanás vino a tentarle 3 veces, lo detuvo con un escrito está. ¿Y nosotros estamos capacitados para detener a Satanás con un escrito está? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Verso 17 dice, tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Isaías 49:1, oídme islas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. ¿Por qué dice que puso su boca como espada aguda? Isaías 51:15 nos aclara, empero yo Jehová, que parto la mar y suenan sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, y en tu boca he puesto mis palabras. Eso es lo que tiene que brotar de nuestra boca, la enseñanza de Dios, las instrucciones de Dios, el conocimiento entregado por Dios. Apocalipsis 2:16 dice, arrepiéntete porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de salvación, dice el versículo 17 también, aparte de la espada del conocimiento de la palabra. El yelmo de salvación es el que debe cubrirnos como un casco, nuestra mente, nuestra cabeza, nuestros pensamientos deben estar cubiertos y protegidos por la esperanza cierta de la salvación ofrecida por Jesucristo. Ese es el yelmo de la salvación. De allí no debemos apartar nuestro pensamiento. Todos nuestros pensamientos deben estar obligados a llegar al mismo punto, a la salvación. En toda circunstancia, en toda situación vivida, siempre tenemos que recordar
que la esperanza que Dios nos ha ofrecido es maravillosa y que nosotros muchas veces no alcanzamos a comprender. Finalmente, para terminar ya con este tema de la luz del mundo, en donde hemos visto que para ello tenemos que caminar con Dios, para ello tenemos que ser irreprensibles hijos de Dios, y que para ser irreprensibles hijos de Dios y caminar con Dios debemos conocer las instrucciones de Dios, ese camino diseñado, la palabra de Dios, y cómo nuestra responsabilidad como luz del mundo es predicar el Evangelio como atalayas, dar a conocer el conocimiento, la sabiduría de Dios a aquellos que no la conocen, a aquellos que están sumidos en las tinieblas, que están manejados por las potestades del enemigo, como esa sangre de esos inocentes, porque están manejados y están presos al pecado, esa sangre inocente también va a ser requerida de nosotros si tuvimos la oportunidad de entregarles el conocimiento y no lo hicimos. El llamado, en definitiva, queridos, para ser luz del mundo, no podemos ocultarnos en nuestros templos, no podemos estar reunidos en un círculo privado, íntimo, constantemente. ¿Es bueno congregarse? Sí, amén, es bueno, es necesario, pero nuestra responsabilidad está fuera del templo, está con quienes nos rodean, nuestro vecino, nuestros amigos, nuestro lugar de trabajo, los niños que nos miran, que nos observan, en cada gesto, en cada sonrisa, en cada consejo, que el consejo de Dios sea el que dirija su vida para que usted pueda realmente cumplir con ser luz al mundo. Usted, por ejemplo, en el caso de los niños, recuerde, nosotros marcamos a los niños muchas veces con actitudes negativas, con palabras hirientes, con distintos tipos de acciones que pueden marcar no solamente a un niño, sino también a un adulto, a una persona, porque muchos, la única predicación que van a ver, que van a oír y que van a ver, va a ser nuestro proceder. Así que recuerde su responsabilidad. Luz del mundo, atalaya, debe conocer el camino de Dios, debe entender las instrucciones de Dios, debe conocer la cabalidad del consejo de Dios y comportarse como un hijo irreprensible, con una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. El nivel es alto, es elevado. Lucas 16, 27. Y díjote, ruego pues Padre, esta es la enseñanza de el Lázaro y el rico. Jesucristo en esta parábola dice, ruégote pues Padre, en la parábola dice, ruégote pues Padre que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, este es el rico que está en el infierno, no, Padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Es importante que prediquemos a Jesucristo, es importante que prediquemos su resurrección, la oferta que nos hace es muy importante, pero también es muy importante y del mismo nivel de importancia que adoctrinemos a aquellos que no conocen a Dios, con Moisés, con los profetas, con todo el Antiguo Testamento, para que puedan llegar al conocimiento verdadero, porque si no, la resurrección es algo fantástico. Si no está entregado el conocimiento previo, entonces la resurrección es algo inimaginable para ellos, porque no han entendido el plan de Dios. Entonces nuestra responsabilidad es tremenda, queridos, es tremenda. Tenemos que adquirir el conocimiento pleno para poder entregar el conocimiento pleno. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz y bendecido día sábado y recuerde, usted y yo estamos llamados a ser luz al mundo.